Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy buenos días para todos, Dios los bendiga, soy Marlo Lozada, nuevamente aquí con todos ustedes, compartiendo del Señor, compartiendo de las misericordias que el Señor nos ha regalado, de su amor profundo, de su misericordia eterna. A todos ustedes quiero saludarlos, a las personas que nos acompañan en Facebook, a todos los radioescuchas que en este momento nos acompañan por nuestras diferentes señales en nuestra radio. Gracias a todos ustedes porque hoy le han dicho nuevamente sí al Señor. Y sí al Señor es prender la radio y escuchar del Señor. Y decirle sí al Señor es escudriñar la palabra, formarnos. Decirle sí al Señor es estar dispuestos a seguir creciendo, a seguirlo. La diferencia entre alguien que ama al Señor realmente está en el seguimiento. Si realmente seguimos al Señor, si realmente le entregamos nuestra vida, si realmente nos comprometemos con Él. Por eso a todos ustedes les doy un saludo con el corazón y glorificamos el nombre del Señor, porque por su gracia, por su amor, nos ha llamado, nos ha invitado a estar con Él, nos ha invitado a abrazarle, nos ha invitado a seguirle con todo el corazón. Bueno, los invito a que empecemos entonces. Este tema es un tema muy, muy hermoso el que vamos a tratar hoy, porque es de Jeremías 30 en el versículo 17, y el tema es: mujer, haré que tengas alivio. Y el texto precisamente habla de cómo el Señor alivia nuestras dolencias, cómo el Señor alivia nuestro corazón angustiado, nuestro corazón desesperado ante las situaciones, nuestro corazón herido, nuestro corazón que sufre. El Señor alivia y cura nuestras heridas. Entonces empecemos pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que descienda con poder, pidiéndole al Espíritu Santo que nos abrace, pidiéndole al Espíritu Santo que hoy inspire este día con su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo te pedimos, amado Dios, te rogamos, Señor, que derrames la fuerza de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos abrace, que tu Espíritu Santo nos cuide, que tu Espíritu Santo, amado Dios, nos dirija hacia ti. Que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón de par en par para ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, disponga nuestra vida para ti. Que tu Espíritu Santo, amado Dios, haga de cada uno de nosotros instrumentos de tu gracia, de tu amor. Espíritu Santo de Dios, tómanos. Espíritu Santo de Dios, mira la sed de nuestro corazón. Mira la sed de nuestro corazón. Un corazón, amado Dios, necesitado de tu gracia. Un corazón necesitado de tu poder. Un corazón necesitado de ti. Manda la lluvia de tu presencia. Manda la lluvia de tu gracia y de tu amor. Este corazón es un corazón reseco, es tierra reseca, Señor. Es un desierto. Te rogamos que envíes tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo tome nuestra vida, que tu Espíritu Santo empape todo nuestro ser y haga que esta tierra sea una tierra que dé frutos, una tierra dispuesta para la vida, una tierra dispuesta para ti. Yo los invito a que por medio de esta canción le podamos pedir al Señor que envíe su Espíritu Santo, que empape nuestro corazón. Manda la lluvia de tu presencia, que tu presencia y tu amor nos restaure, nos abrace, nos levante. Jeremías 30, verso 17 dice: haré que tengas alivio, de tus llagas te curaré, oráculo de Yahvé. Porque la repudiada te llamaron, Sión, de que nadie se preocupa. Así dice Yahvé: yo voy a hacer volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus mansiones me apiadaré. Será reedificada la ciudad sobre su montículo de ruinas, y el alcázar, tal como era, será restablecido. Y saldrá entre ellos loor y voz de gente alegre. Los multiplicaré, y no serán pocos. Los honraré, y no serán menguados, sino que serán sus hijos como antes. Su comunidad ante mí estará en pie, y yo castigaré a todos sus opresores. Será su soberano uno de ellos, su jefe de entre ellos saldrá, y les haré acercarse, y él llegará hasta mí. Porque ¿quién es el que se jugará la vida por llegarse hasta mí?
oráculo de Yahvé. Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Mirad, que una tormenta de Yahvé ha estallado. Un torbellino remolinea sobre la cabeza de los malos, descarga. No ha de apaciguarse el ardor de la ira de Yahvé hasta que la ejecute y realice los designios de su corazón. En días futuros os percataréis de ello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanitos, bueno, este es un espacio que está dedicado especialmente al rol de la mujer, a su ser, a sus pensamientos, a sus procesos, a su corazón. Y precisamente hoy el Señor, en un texto demasiado hermoso en Jeremías, demasiado hermoso, nos está invitando a confiar en Él, a confiar en su presencia, en su caminar, a confiar en que su brazo nos sostendrá. Miren, este texto es bellísimo. El texto de Jeremías, a Jeremías le tocó una parte muy dura del pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, y es el exilio a Babilonia. A él le corresponde el momento en el que constantemente se le estaba diciendo a Israel que no fuera, o que no viviera la idolatría, que volviera sobre Yahvé, que fuera fiel, que obedeciera a Dios y a sus designios, que obedeciera las instrucciones de Dios. Pero el pueblo no obedeció. El pueblo quiso confiar en su juicio, en su manera de proceder contra Babilonia, contra Nabucodonosor. Y pues al final termina siendo exiliado. Todo el pueblo de Judá del sur termina siendo exiliado a Babilonia. Y terminan destruyendo por completo el pueblo de Israel. Hay algo muy particular, y es que arrancan de la raíz, arrancan de la tierra, arrancan de donde pertenecen a todo Israel, y se los llevan a tierra extranjera, a una tierra extraña. Cuando yo llego acá, les cuento, cuando llego aquí a Estados Unidos, bueno, ya estoy un poco mejor, pero les cuento que llegar los primeros días son muy duros. Cuando hay un proyecto, cuando digamos ya uno se va a quedar un poquito más en tierra extranjera, los primeros días son muy complejos. Porque vos estás acostumbrado a una manera de vida, estás acostumbrado a unas costumbres, estás acostumbrado a que no todo lleva chile, estás acostumbrado a tantas cosas distintas, a maneras de hablar, incluso a palabras que pues, aquí pueden ser muy fuertes, pero que en Colombia no, a la manera de expresar sus emociones, incluso yo les cuento, a la manera de celebrar el rito. Cuando yo llegué acá, la Eucaristía en algunos momentos, en algunos espacios, tienen cosas distintas. Por lo menos, nosotros después, cuando el Padre termina la consagración, ya todos nos ponemos de pie en Colombia. En cambio, aquí se quedan arrodillados hasta la doxología por Cristo, con Él y en Él. Entonces ya luego se paran. Y hay algo particular que he visto que me parece precioso, y es que cuando están en el momento de la comunión, las personas se quedan en pie, porque el Señor está presente, y solamente se sientan, pues eso me he dado cuenta, cuando ya vuelven a guardar la reserva eucarística. Muy hermoso, ¿cierto? Y son cosas que nosotros no tenemos, o sea, no es una costumbre en Colombia. Entonces, desde el mismo rito, desde la misma manera, incluso los cantos, cuando estamos en el congreso con el padre Romanes, ¿sí? Ronald, el padre Ronald, nos sentíamos pues él y yo nos sentíamos muy cómodos, porque pues teníamos la misma tradición, las mismas canciones, pero escuché comentarios, decían que mira que hasta las mismas canciones decían, ve, mira cómo te sentís de cómodo, y cómo el padre se sentía cómodo con canciones que nosotros ni conocíamos. Y yo, bueno, es ese tipo de sensaciones. Pero imagínense, al menos yo aquí vine de manera libre, pero cuando tienes que salir porque te obligan. En Colombia hay una situación muy particular, o hubo una situación de mucho, todavía hay zonas en las cuales se vive esto, pero se vivió sobre todo en tiempo de
cuando estaban las FARC, de una manera mucho más presente en Colombia, el paramilitarismo y demás, que las personas salían de casa porque las obligaban a dejar su tierra, porque esa tierra se iba a convertir en un espacio de guerra, en un espacio, no sé, incluso se apoderaban, las vendían, en fin, hacían negocio con ella, o se volvía una zona de distensión, en fin, eran obligadas a salir de casa. Ha habido incluso un plan en Colombia que se llama Desplazados, donde se ayuda a las personas. Imagínense, yo, yo, yo incluso en Colombia yo hago parte porque mi mamá pasó por una situación particular y nosotros vivíamos en un pueblo alrededor de la guerra, alrededor de, no sé, yo le decía al padre Román en estos días que nosotros vivíamos en pueblo, yo nací en un pueblito que se llama Puerto Rico y aún, no de Puerto Rico la isla, un pueblito por allá metido en Colombia y a una hora quedaba San Vicente del Caguán y San Vicente era un pueblito donde era la zona de distensión, donde está toda la guerrilla en tiempos del presidente Pastrana. En fin, habían guerras, habían... A nosotros nos tocó pues la guerra como muy encima. O sea, no sé, el Señor me puso a nacer en un lugar muy raro. Pero me puso a nacer en un lugar donde había mucha guerra. Y tantas personas, y cada rato alrededor pues contaban de que las desplazaron, de que tenían que pagar una cierta cantidad de dinero, y si no pagaban ese dinero se los llevaban. Y eso mismo le pasó a Israel. Eso mismo le pasó a Israel, le decían, había que pagarle el tributo a Nabucodonosor. Se rebelaron contra ellos y llegó Nabucodonosor y acabó con todo. Y los exilió y dividió y generó una herida tan profunda en el corazón de Israel que, que, que lo lastimó de tal manera que hay textos donde dicen que ellos lloraban, cómo lloraban a la orilla del río de Babilonia, cómo lloraban lejos de su tierra, cómo su templo había sido destruido, cómo su religión, su casa, su hogar había sido destruido. Hay una anécdota que quiero contarles. Es una persona que es un testimonio de un amigo que vivió en Colombia. Le ocurrió que estaba en unos retiros espirituales y conoció una persona que perteneció a la guerrilla porque los papás de ellos en una finca, en una granja, le pedían dinero mensual y llegó un momento en el que no quisieron pagarlo y nos cuenta el muchacho pues que la gente llegaron los guerrilleros, entraron a la casa y acribillaron a toda la familia. Y él dice que el niño quedó escondido y miraba cómo la guerrilla pasaba con fusiles a todos sus familiares. O sea, una herida demasiado profunda para este niño. Y decía algo muy bonito que me parecía, y es, ¿qué salvó a este niño? O sea, ¿qué le pasó a este niño después de eso? Se volvió, quiso eh, volverse, o sea, como paramilitar para poder, o fue guerrillero bueno, como en venganza, ¿cierto? Se unió como a alguna de estos grupos insurgentes y quiso escaparse un par de veces. Eso fue cruel, pero termina en Bronx, en Bogotá, una calle demasiado, pues donde están los homeless aquí, allá en Colombia se les dice los hermanitos que habitan la calle. También pues se le hablan bueno, sobre todo se les llama de esa manera. Y estos termina así, termina no sé, consumiendo diferentes sustancias, termina en la calle, bueno, hecho nada. Y dice que él llegaba y se paraba y cogía, tomaba los teléfonos públicos y se los ponía así en la carita y decía, mamá, mamá, y escuchaba la voz de la mamá y escuchaba que le decía, ya voy por ti, hijo, espérame allí, y se quedaba todo el día ahí esperando a la mamá. Y luego dice en el testimonio que qué fue lo que mantuvo con vida, a este muchacho. Pues imagínense que él dice que cuando estaba en ese momento en el que la guerrilla pues acababa con la vida de esta familia, mmm, la mamá le mandó un pico, le hizo así. Y le mandó un pico y dice que ese pico fue el pico, el beso de Dios que lo sostuvo, porque siempre que ya no podía más, en fin, que ya no daba más,
eh, recordaba cómo ese beso le salvó la vida, cómo lo impulsaba a seguir. Pues entra en un proceso de rehabilitación y dice mi amigo que fue el que vio pues en ese ambiente, el que vivió el que vio ese testimonio, que tiempo después vuelve a un evento donde estaban todas las personas que vivían, que habían pasado por el proceso de rehabilitación y de reinserción, y dice que pasa el muchacho y estaba ya con esposa, con hijos y contando pues todo lo que era lo que era el testimonio. Entonces, un beso. Y precisamente es el amor el que es capaz de restaurar nuestra vida. Es el amor el que es capaz de hacer que nuestra vida tenga alivio. Porque es ese beso, en este caso, de este joven el que sostuvo, y es el beso de Dios el que sostiene nuestro corazón. Hoy puede que estés pasando por situaciones de demasiada dificultad, demasiado dolor. Mujer, puedes que en este momento sientes que las cosas no van bien, que el corazón está pesado, que el corazón está cansado, el corazón, que nadie te entiende, que pasas por dificultades demasiado profundas, demasiado difíciles de solucionar. Pero yo te quiero contar que todo un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, había pasado por un exilio, un momento de muchísimo dolor. Lo habían arrancado de su tierra, habían matado a muchos, habían exiliado a otros, habían destruido su casa. Es como si alguien llegara a tu casa y destruyera absolutamente todo y te hiciera ir de tu casa. Y no solamente eso, sino que te obligara a trabajar, te hubiera vuelto un esclavo para ti, los pretextos de aquella persona pues que estaba en ese momento causando el mal. De esto se trató el pueblo de Israel. Pero hay algo que me encanta muchísimo, y es que el Señor promete que habrá alivio. El Señor promete que va a curar todas las heridas. El Señor promete que a esa repudiada, a esa que rechazaron, a esa que lastimaron, a ese corazón que volvieron nada, el Señor hará que todo vuelva a su cauce, hará que todo vuelva a sanar, hará que todo el corazón vuelva a ser restaurado. Y dentro de este texto, después en el capítulo 30, verso 17, hay una parte que me encanta, y es, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para que esto ocurra? Miren, para el año 536, 537 antes de Cristo, aparece un rey, o un emperador también, de Persia, y es el que combate, y ese es el que lucha contra el rey Nabucodonosor de Babilonia, el que exilió, ¿cierto? Como decíamos ahora, el que exilia al pueblo de Israel, se llama Ciro. Y este rey Ciro derroca el imperio babilonio, y este hombre hace o permite que después de que toma el poder, permite que el pueblo de Israel vuelva a su tierra. Tanto así que muchos pensaban en el pueblo de Israel que él era el Mesías, el famoso Mesías, el esperado por haber hecho esto. Ciro permite que vuelvan a casa, pero particularmente ya muchos, miren esto, muchos estaban tan acostumbrados a vivir en Babilonia que no todos vuelven a la casa de Israel, no todos vuelven al pueblo. Poco a poco en el tiempo por todas las situaciones, tanto de Egipto, tanto de Persia, tanto de Asiria, tanto de Babilonia, luego después los griegos, en fin, va a ir creando algo en Jerusalén, bueno, en Israel, que se va a llamar la diáspora judío, de todos los judíos que están fuera de la tierra de Israel como tal. Y particularmente, miren, algo tan hermoso, y es que unos decidieron volver al pueblo, a pesar de saber que allí iban a encontrar ruinas. Y hay unos textos, hay unos teólogos que hablan el resto de Israel. El resto de Israel fueron aquellos judíos que se quedaron, o aquellas personas que llegaron a ocupar el lugar donde estaban, pues de Israel, de Judá, sobre todo del sur. Y cuando llegan allí, cuando vuelven, muchos están dispuestos a volver y a reconstruir el pueblo, a reconstruir Israel. No sé si recuerdan los escritores Esdras y Nehemías. Sí, cierto que hemos escuchado Esdras y Nehemías, si no,
Los invito a que los leamos. Esdras y Nehemías. A Esdras y Nehemías le corresponde la reconstrucción de todo el pueblo, del rito, de la celebración. Y en este tiempo es que realmente podemos decir que se crea la religión llamada judaísmo. Es en este tiempo donde se crea cuando vuelven del exilio, cuando Ciro les permite volver a la tierra. Y allí se crean las sinagogas, se crea ya como tal religión de Israel, en fin. Pero hay algo muy particular, y es que el mismo texto de Jeremías dice, ¿quién, en el versículo 21, quién es el que se jugaría la vida por llegarse hasta mí? ¿Quién estaría dispuesto a jugarse la vida por llegar hasta mí? ¿Quién alza la mano allí o en su corazón diga yo, amén, está dispuesto a salir del exilio, a salir de esa tierra extranjera, a salir del pecado, a salir del vicio? ¿Quién está dispuesto a salir de aquellas cosas que nos distraen, que nos alejan? Tú estás dispuesta a salir del dolor, del sufrimiento, estás dispuesta a salir de ese anonimato, de esa distancia que has ido construyendo y acumulando en tu corazón respecto de Dios, o estás dispuesta a dejar eso y volver al corazón de Dios. Dice, ¿quién estaría dispuesto a jugarse la vida por llegar hasta mí? Es que es la vida. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una vida sin Dios? ¿Qué valor tiene? Yo no sé, muchos empiezan a construir el sentido de su vida a partir de cosas, de personas, de situaciones, y la vida se convierte. Miren, hay algo particular en el hombre, y esto es antropología, y es el ser humano siempre es insaciable. El ser humano es insaciable, absolutamente insaciable. Si, digamos, tú llegas y quieres construir algo, lo construyes, lo tienes, y bueno, ¿y qué sigue? Y siempre va a pasar eso, tanto si se llega a alcanzar grandes objetivos, a grandes metas en la vida, no sé, una carrera universitaria, una empresa, un trabajo. Yo he querido estar haciendo esto. Miren, uno de mis sueños, yo les cuento, era poder dar clases en una universidad. No sé, yo siempre quería dar clases y llegué a dar clases en una universidad un semestre y fue suficiente para decir, yo no quiero esto. O sea, todo el tiempo. Pues eso fue en el 2019. 29 años de mi vida, no sé cuánto, pero sí muchos años de mi vida soñé con llegar a una universidad. No sé, para mí eso era estatus, para mí eso era un logro impresionante, para mí eso era un profe de universidad, wow. O sea, yo me sentía, yo decía, yo quiero llegar. Cuando llegué allá, muy bonito, se sintió muy chévere, pero yo dije, yo no quiero esto para mi vida. Pasaron muchas situaciones, es un desgaste impresionante que yo no le voy a desgastar mi vida a esto. Pero es bueno experimentarlo, claro que sí, absolutamente cierto. Pero en esto no podemos poner el sentido de nuestra vida. Miren, ocurrió algo particular, y es que al final tuve un problema con unos derechos de autor y unas situaciones pues en la universidad. Yo no salí muy bien de la universidad. Salí con un resentimiento. Ustedes se imaginan, y que tuve que hacerle un proceso, ¿cierto? Un proceso de sanación, un proceso a todo esto que nos lastima, no lo podemos dejar así como si nada, no, todas las cosas que nos han lastimado hay que hacerles un proceso de sanación delante del Señor, un proceso de liberarnos de eso, entregarle eso al Señor, soltar eso, dejarlo en las manos del Señor y empezar de frente a ello, pues, asumir otra posición. Pero ustedes se imaginan yo haberle puesto el sentido de mi vida, es que yo sin ser docente no puedo existir, no puedo, pues, llega esta situación, me tumba de esa manera y absolutamente pues la decepción sería impresionante, tanta la frustración. Por eso dice el Señor, ¿quién es el que se jugaría la vida por llegar hasta mí? Porque es que realmente nuestro gran propósito, el gran propósito de nuestra vida, el gran propósito tuyo, hermosa mujer, es llegar ante Dios, estar delante de Dios. Qué bonito que la presencia del Señor sea siempre, y no es algo para mañana, no es algo para la eternidad, es algo, mis hermanos, es algo, hermosa, para que se viva hoy. Porque hoy podemos estar delante de la presencia del Señor. Hoy podemos vivir el amor del Señor. Hoy podemos vivir la misericordia, la bondad. La pregunta que nos hace el Señor hoy es para aliviar tu corazón, para aliviar las penas de tu corazón, para aliviar esos sentimientos, esas emociones de destierro. Pues lo mejor o la respuesta es jugarse la vida por llegar ante Dios. Y hoy
nos jugamos la vida, nos jugamos cada minuto para llegar ante Dios, nos jugamos el corazón para llegar ante Dios. ¿Quién está dispuesto a darlo todo por llegar ante Dios? Y si hay que sacrificar tiempo, si hay que sacrificar relaciones, si hay que sacrificar incluso amigos, amistades, si hay que sacrificar toda nuestra vida con tal de llegar ante Dios, lo vale. Porque con Dios hay algo muy hermoso que nos pasa con Dios, y es que cuando le damos todo, el Señor nos da muchísimo más. Es más, nos devuelve el 100 por uno. Y se los recuerdo con Job. El texto de Job no es Dios tentando, el texto de Job es diciendo, y es la intención del autor, es decirle que el corazón del hombre es la riqueza de Dios, su corazón delante de Dios. Y el corazón de Job constantemente estaba delante de Dios, y su corazón fue fiel ante Dios, y vendrán sufrimientos, y vendrán escasez, y vendrá lo que sea, pero la presencia de Dios que no nos falte. Job estuvo siempre delante de la presencia del Señor, y el Señor le devolvió muchísimo más de lo que el enemigo le había quitado por el texto, por la intención del texto. Por eso, no tengamos miedo, mujer, no tengas miedo de vivir, no tengas miedo de entregarle el corazón a Dios. Deja que Dios en ti sea absolutamente libre y juguémonos la vida por el Señor. Yo te invito a que en este momento, con tus ojitos allí cerrados, glorifiques la presencia del Señor, glorifiques el corazón de Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos porque has estado orando con nosotros y estamos alegres. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por decirnos hoy, haré que tengas alivio, pero hay una pregunta, Señor, que nos haces hoy al corazón: si estamos dispuestos a jugarnos la vida por ti. Hoy nos queremos jugar la vida, Señor, por ti. Hoy queremos entregarte, Señor, nuestro tiempo, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que seas tú obrando, para que seas tú actuando, para que seas tú, amado Dios, dirigiendo nuestra vida. Mira, Señor, nuestras necesidades, mira, Señor, nuestras penas, mira, amado Dios, cada cosa que hay en el corazón, nuestros sentimientos, las heridas, Señor, que llevamos, aquellas cosas a las cuales no le hemos hecho un proceso de sanación. Te ponemos en tus manos esos acontecimientos que nos han lastimado, para que seas tú, Señor, sanando, para que seas tú restaurando, para que seas tú consolando nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti todo el poder. Y vamos a decirle por medio de este canto que el Señor es el Rey de nuestra vida, que el Señor habita en nuestro corazón y controla todo nuestro ser. A Él toda la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el Rey de nuestra vida. Y yo quiero darte las gracias por haberte dado este momento, por haber dispuesto este momento para glorificar el nombre del Señor. El Rey de nuestra vida. ¿Quién está dispuesto a dar su vida por el Rey? Es la pregunta. ¿Quién está dispuesto a jugarse la vida por el Rey? A todos ustedes, muchísimas gracias por este espacio, por este momento, por darnos el momento de poder reflexionar, de poder encontrarnos con el Señor y dejarnos amar. Muchas gracias. Recuerden que seguimos aquí en Unidos por Cristo y María. No perdamos la sintonía, sigamos aquí perseverando. Gracias a Mateo también por estar aquí, gracias a Lucy en controles. Dios los bendiga muchísimo y nos vemos, queriendo Dios. Radio Católica, unidos por Cristo y María, unidos por Cristo y María.